Cinco, ¿no? Ya. Sí. No, pero igual las pasé el otro día. No, las de ahora. No, pero la vez pasada lo pasé. Me refería ahorita para... Ay, después. A ver, la idea es que la primera parte que hice fue para más o menos sensibilizar un poco y ahora se dediquen a atender, porque incluso, bueno, yo pienso que atender y a través de escribir es todo complejo. Ya, vamos a empezar. Los antibióticos. Esto lo cogí de una lámina de una doctora que dio una charla hace tiempo, que me pareció bien oportuno. Trata infecciones, no trata la fiebre, no eleva la presión, no trata leucocitosis y no es sinónimo de inflamación, no es sinónimo de infección. ¿Qué sucede? Es muy simple. Todas las, mi mamá, su mamá de ustedes, sus abuelitas, dice, fiebre, ¿qué tiene? Infección. Y no es así. A ustedes están viendo, ya están en cuarto año, ¿no? Ya les han explicado que, por ejemplo, el cáncer da fiebre. Sí. Que las enfermedades reumatológicas pueden dar más fiebre incluso con una infección. ¿No? ¿Entienden? O sea, realmente no es estricto que la fiebre sea sinónimo de infección. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, ¿no? La inflamación no es sinónimo de infección. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, van a ver que la inflamación puede obedecer a una infección, puede obedecer a una enfermedad autoinmune o puede obedecer a una enfermedad neoplásica. Las tres grandes grupos de patologías de toda la medicina. Al final, 7 años de carrera para definir bien infecciones, autoinmunes y neoplásicas, ¿no? En infecciones das antimicrobianos, en autoinmunes das corticoides inmunosupresores y en neoplásicos das quimio, radio y biológicos y se acabó la medicina. O sea, 7 años se va a resumir para eso, probablemente desde el punto de vista clínico sí, ¿ya? Verdad que la carrera es más compleja que eso. Pero desde el punto de vista clínico, para tener pacientes, así se divide. Ahí está toda la medicina. Pero el arte está en saber cuál más va para infección, qué más va para neoplasia, qué características puede tener una enfermedad reumatológica y te vas yendo poquito a poquito de un lado a otro. Ok. Y lo otro que es bien interesante, hasta ahora, es que esto es casi el sentido del infectólogo. Doctor, tiene leucocitosis, sigue con la leucocitosis, ¿le podemos subir el nivel de antibióticos? No, le digo, o sea, primero, plantéate bien si la leucocitosis es una infección. Y segundo, plantéate bien qué tipo de infección es y dónde está el foco de infección. Porque si no tienes definido el foco de infección, desafortunadamente no sabes lo que estás tratando. ¿Ya? Cada infección tiene su propio tratamiento. Por ejemplo, criptococosis meningia que vimos conversado otro día, ¿no? El antifúngico es parte del tratamiento, pero parte del tratamiento de una meningitis por cripto es usarlo periódicamente para bajar la presión intracraneana. Si no, no va a mejorar. Una artritis séptica de rodilla, que ya no puedes mover la rodilla, te duele. No, la solución es el antibiótico. ¿Qué tiene que hacer el traumatólogo? Ingresar a la rodilla, abrir y limpiar la rodilla, si no, no va a mejorar eso. Pero más allá de saber qué hacer para cada infección, tienes que identificar el foco infeccioso. Si no lo identificas, desafortunadamente, no vas a poder hacer un buen tratamiento. ¿Ya? ¿No eleva la presión arterial? Eso es verdad, porque algunos piensan que sí. Ya. El antimicrobiano ideal, ¿cuál es el antibiótico ideal? ¿No? El que sea selectivo y único, que sea bactericida, ¿no? Que tenga un alto índice terapéutico, o sea, donde llegue se concentre bien, ¿no? Pocos efectos adversos, varias rutas de administración. Desafortunadamente algunos antibióticos solamente son endovenosos, meropenem, por ejemplo, ¿no?
Todos los carbapenems, el día que aparezca una pastilla será genial. Todos los carbapenems son endovenosos o intramuscular, como el caso del ertapenem. Si hubiera vía oral sería una maravilla. No hay. ¿Ya? Porque, por ejemplo, muchas veces los pacientes, cuando no hay ertapenem, que es muy caro, se tiene que hospitalizar solamente por una infección problema, ¿no? Una infección urinaria problema. Está clínicamente estable, podría manejarse en casa, pero se debe hospitalizar. Porque en el hospital no hay ertapenem, hay meropenem. Y tiene que tratarse sí o sí, porque si no se va a poner peor, ¿no? Y se queda hospitalizada por eso. Buena absorción. Que un medicamento de buena absorción que tenga buena distribución en el sitio de infección y poca resistencia, ¿no? Generación de resistencia, perdón, emergencia, ¿no? Resistencia. Entonces, eso es lo ideal en un antibiótico. En el mundo ideal no existe este antibiótico, ¿ya? Para comenzar, esto no existe. Todos los antibióticos tienen un poquito de todo, pero no hay un antibiótico ideal. En función de eso, la estructura de la bacteria es la que te va más o menos a guiar sobre el mecanismo de acción de determinados antibióticos. Los beta-lactámicos, que son el gran grupo de antibióticos que hemos conversado, que incluso cuando nosotros enfrentamos a esos pacientes que dicen, doctor, soy alérgico a la penicilina, y hay una lágrima que coge sobre el infectólogo, porque casi la mitad de tu arsenal terapéutico se puede ir hacia un costado y te quedas solamente con el restante, que parece mucho, pero que lamentablemente es poco, al lado de los betalactámicos. Y el betalactámico tiene una gran ventaja, que al actuar sobre la pared tiene efecto bactericida. Esa es la gran ventaja, teóricamente hablando. Hasta hace unos 2 años, siempre se decía que los antibióticos bactericidas son mejores que los bacteriostáticos, ¿no? Había ese mito, ¿no? Pero, perdón, voy a parar. Pero, actualmente eso ya no es tan cierto. Hay varios estudios en los cuales ponen la eficacia de los antibióticos bactericidas con bacteriostáticos, los ponen en un igual parangón, ¿no? En un igual nivel. Parangón es comparación, ¿no? Lo ponen en un igual nivel. Entonces no es tal esa afirmación. Pero siempre hablamos que es mejor un bactericida. También tenemos las quinolonas que actúan sobre las DNA quirasas, ¿no? Y también sobre las topoisomerasas, las RNA polimerasas para la rifampicina, y los que actúan sobre las subunidades ribosomales, 50S como los macrólidos y la clindamicina, linesolid, y 30S como los aminoglucósidos y las tetraciclinas, ¿no? La polimixina, que en este caso son, ¿qué es una polimixina? Es la... ¿no? Las polimixinas son la colistina. ¿Ya? Y la vancomicina y la bacitracina. Esto es lo mismo. Inhibidor de síntesis de la pared, beta-lactámicos. Penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos. Un monobactámico, ¿quién es? El astronam, que habíamos conversado, es un monobactámico. Y los carbapenes, los glicopéptidos y las fosfomicinas. Ellos son los que tienen una cierta acción sobre la síntesis de la pared. De preferencia, los mejores representantes son los beta-lactámicos. ¿Ok? Lo que común tienen los beta-lactámicos es que tienen el anillo beta-lactámico. Eso ya lo saben por fármaco, ¿no? Este es el clásico anillo beta-lactámico, que lo tienen en común todos. Por eso que, ojo, a mí me ha pasado, y espero que ustedes no, que estamos en la ronda en el hospital y le podemos subir a un interno, dime un beta-lactámico, y lo tiene enfrente un carbapenem, y no sabe. Un carbapenem es un beta-lactámico. ¿Ya? Acá está. Es un beta-lactámico. Por eso digo, piensan que el meropenem, el imipenem es un medicamento de un grupo aparte. Pero como lo escuchan como que es el amplio espectro, no. Es un beta-lactámico. Porque tiene un anillo beta-lactámico, ¿ya? Al igual que al igual que el astronal. Esto más o menos acá. ¿Ya? Entonces, el mecanismo de acción del beta-lactámico básicamente es el bloqueo de la síntesis de la proteína, de síntesis de la pared.
¿ok? Entonces, básicamente es, aquí está la proteína que liga la penicilina, ¿no? Se junta, ¿no?, con la pared, ¿no?, y va generando la pared, ¿no? Pero aquí viene el que lo va a bloquear, que es la penicilina. No se ve bien, lamentablemente. La penicilina bloquea esto y ya no permite que haga su función de generar la pared, ¿no? Actúa sobre la proteína ligando de la penicilina. Entonces la penicilina bloquea eso, o mejor dicho, todos los beta-lactámicos hacen esa función, ¿no? Bactericida, ¿no?, tiene un beta-lactámico, ¿no?, produce beta-lactamasas. Ahí está el gran problema, ¿no? Si ustedes quieren hablar de resistencia a beta-lactámicos, tienen que hablar de beta-lactamasas. Y eso va desde lo que mencioné arriba, ¿no?, penicilinasas, IRTs, BLEAs, BLES, AMSES también, ¿no?, BLE y carbapenemasas. Y ahí se acabó. Y lógicamente, posteriormente, la resistencia hacia los antibióticos de nueva generación, ¿no? Toxicidad, hipersensibilidad, anemia hemolítica, nefritis intersticial. Estos tres son frecuentes a todos los beta-lactámicos. Estos tres de aquí. Los carbapenemas por excelencia tienden a provocar combustiones, sí, pero el más frecuente, ¿cuál es? Imipenem. El imipenem es el que más convulsiones ocasiona. Pero los tres pueden causar, le digo, o los cuatro, ¿no? Imipenem, meropenem, doripenem y ertapenem. Sí pueden dar los cuatro convulsiones. Trastorno del sensorio, ¿ya? Pero el más representativo de esto es el imipenem. Sífilis y la penicilina. Esto, hay una reacción muy famosa que es la reacción de Hart-Hersheimer, que la paciente se torna rojo e hipotenso cuando recibe la penicilina. Un paciente con sífilis o de penicilina pudiera desarrollar la reacción de Hart-Hersheimer. Enrojecimiento e hipotensión. Gram positivos, organismos que no producen, ¿no?, que no producen beta-lactamasa. Ahí sí hay que tener una cosa muy en cuenta. Si ustedes se encuentran en el antibiograma y te dice, porque sí a veces sucede, ¿eh?, Staphylococcus aureus, Streptococcus aureus, productor de BLE, eso es un error. Los BLE generalmente se asocian a enterobacterias o a gérmenes gram negativos, pero sobre todo enterobacterias. Ya tengan en cuenta, microbiológicamente no deberían reportarse para gram positivos. Y esto es el punto, no genera beta-lactamasa, ¿no? En este caso de acá, ¿no?, los gram positivos. Las penicilinas también actúan sobre anaerobios. Algunas personas piensan que piperacilina, tazobactam, amoxicilina, clavulato es específico para anaerobios, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el tazobactam, tiene el clavulato, o sea, inhibidor de beta-lactamasa. No es así. El antibiótico que va dirigido al anaerobio es una penicilina. Generalmente tiene que ser una penicilina. Y en ese caso, este es ideal. En el pasado, porque eso ya no sucede tanto así, las guías recomendaban, cuando tienes una infección, por ejemplo, por Clostridium perfringens, penicilina G sódica, la clásica penicilina. Hasta en la actualidad, algunos infectólogos y médicos más de mayor edad lo indican. Y sí funciona, ¿ya? Entonces, los beta-lactámicos, en este caso las penicilinas, tienen acción sobre los anaerobios. Sífilis, y no tiene una adecuada cobertura para gram negativos. Penicilinas comunes y corrientes, las antiguas, la G-sódica, la benzatínica, no tiene acción sobre pseudomonas y no tiene acción sobre, ¿no?, gram negativos. Cuando vamos bajando hacia ampicilina y amoxicilina, las famosas aminopenicilinas, ¿no?, vamos subiendo, penicilinas, aminopenicilinas, ¿no?, estas tienen acción para gram positivos, como le puse acá su enterococo, ¿no? Estamos repasando como lo que ya más o menos hemos esbozado cuando hicimos en la pizarra. Por eso, si estaban atentos,
esto les va a ser más fácil, ¿ya? Así que atento, atento y no vamos. Y ya cuando lo tengan en casa lo repasan y ya es más redondo. Y revisar, ¿no? Yo en todo caso la delegada le voy a pasar unas cositas más puntuales para que puedan revisar. ¿Ya? Gram negativos. Aquí viene la cosa. Si lo explicamos con calma y lo atiende, todo es diferente. Conforme va apareciendo el nivel de los antibióticos, ¿no? Digamos, desde lo más primigenio hacia lo más complejo, la cobertura para gram positivos va disminuyendo y que se incrementa la cobertura para gram negativos. O sea, así. Acá era más para gram positivos y acá ahora es un poco más para gram negativos. No es 100% excluyente, porque, por ejemplo, el meropenem, que es, digamos, un poco más complejo, tiene cierta cobertura para algunos gram positivos. Pero lo ideal, ¿cuál sería? Los de arriba, los primeros. ¿Ya? Entonces, eso van a ir ustedes apreciando poco a poco. Para gram negativos, ¿no? Salmonelas, shigella, ¿no? Protozoos mirabilis, hemosinfluenciae. Por ejemplo, en una infección urinaria de una gestante joven, común, ¿no? De 18 años que nunca tomó un antibiótico, los ginecólogos dan amoxicilina, silvestre, común y silvestre, ¿no? Cuando es empírico. Toman su cultivo de orina y ven, es sensible, le siguen. Es resistente, le cambian. ¿Me dejo entender? O sea, ¿por qué? Porque es un paciente sin riesgos, sin exposición a antibióticos, paciente joven, ¿no? No tiene enfermedades de fondo. Entonces, en ese escenario, no está mal empíricamente, para su infección urinaria común y corriente, una amoxicilina, ¿ya? En el caso, y no tiene acción contra pseudomonas, por ejemplo, ¿ya? La piperacilina, ¿no? Acción contra gram positivos, gram negativos y pseudomonas. Pseudomonas. Vamos subiendo, ¿no? Vamos subiendo. Piperacilina unido al tazobactam, ¿no? Tiene una muy buena cobertura, ¿no? Yo lo prefiero usar empíricamente a un paciente que está moderadamente enfermo, lo utilizo bastante para no escalar bruscamente hacia carbapenems. En mi hospital ya tenemos la costumbre de que si el paciente está moderadamente enfermo, no requiere UCI o no requiere cuidados críticos de emergencia, utilizamos piperacilina o ceftazidima. Y vemos la evolución en corto tiempo. Si empeora, subimos a carbapenems recién o vancomicina. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido el problema de tanta resistencia a carbapenems que ya con tantas clasecitas que hemos hecho, ¿no? En toma de conciencia y memorándums que el jefe nos da, ¿no? Eso fue la solución. Ya hemos bajado el uso de carbapenems, ¿no? Lo damos solamente cuando amerite, pero a veces escapa uno que otro colega, entonces hay que ponerlo ahí en orden, ¿no? Porque esa es la forma. Lamentablemente, si seguimos usando el antibiótico mal, ustedes van a pagar las consecuencias, no nosotros. Ustedes ya quedarán, no sé, o qué cosa habrá en el mercado, ¿no? Esa va a ser la realidad. En mi época, mire, para que vean qué crudo es, ¿no? Usar ceftriaxona era un lujo. Uy, voy a usar ceftriaxona, oye, mira, no estamos usando ceftriaxona. La ceftriaxona lo trae de receta, ¿no? Ya no es necesario ni siquiera ni un médico, o sea, cualquiera puede recetar. A eso hemos llegado, ¿no? La farmacia te da ceftriaxona, ¿cierto? Y no es el médico, ¿no? Pero en mi época era la droga, ¿no? Con tazobactam. Ahí te puedo saber. Entonces, inhibidor de beta-lactamasa. Justo tu pregunta. Ya, por actividad antibacteriana sola, no tiene afinidad por las beta-lactamasas. Esa es la ventaja. Este es un inhibidor de beta-lactamasas. Y la única infección, apúntenlo, que es susceptible, o mejor dicho, la única bacteria que es susceptible a inhibidor de beta-lactamasa, específicamente sulbactam, es Acinetobacter. Si ustedes tienen una infección
sensible a Surfactant por Acinetobacter, ustedes pudieran darle solo Surfactant. Es un germen que muere solo con inhibidor de beta-lactamasa. Pero otra infección no. Tiene que acompañar a un beta-lactámico. ¿Ya? La única es el Acinetobacter. Ok, siempre damos en combinación. La más común es amoxicilina clavulonato. Supongo que ustedes alguna vez han tomado esto. El Clavumox, ¿no? El famoso Clavumox. Buen antibiótico. A mí me encanta mucho para abdomen, cuando voy a dar de alta a los pacientes y es sensible. Con esto me va muy bien, con pastillita nomás. Hay que tenerle fe a ese medicamento. Es muy buen antibiótico. Tenemos el antisurfactant también, que puede ser vía oral o endovenoso. Clavumox puede ser vía oral o endovenoso. Acá en Perú solamente vía oral, no hay endovenoso. Ya sería genial que haya endovenoso. Ticarcilina y clavulonato no lo tenemos ahorita. Sí tenemos piperacilina tazobactam, ¿ya? Que es nuestro antibiótico, por así decirlo, estrella, y para tratar de ahorrar, lo que llamamos, ¿no? ahorrar, ¿no? Los carbapenems. Gram positivos, gram negativos, pseudomonas y anaerobios. Te cubre tiene una buena cobertura. Y coge teóricamente a los BLES. ¿Por qué digo teóricamente? Porque hay escuelas, generalmente la escuela americana, que no le gusta el pipetazo, pero a los europeos sí les gusta el pipetazo y lo recomiendan en sus guías, pero los americanos en la última guía han puesto que si ya comenzaste el pipetazo y ha mejorado, bueno, mejor no le cambies, pero ojo que yo te recomiendo mejor que arranques carbapenem, ¿no? Cuando hablamos de BLES, ¿ya? Entonces, piperacilina tazobactam tiene una cierta acción teórica sobre las bacterias BLE. Por ese motivo es que nosotros lo usamos en el hospital, ¿no? En infecciones moderadas, ¿no? Que tienen un poquito de estar estables, a pesar de la severidad, ¿ya? Porque sí, teóricamente tiene una cobertura para BLES. Al igual que también lo tiene la cefalosporina de cuarta, ¿ya? Pero eso no tenemos en el hospital. Muy buena pregunta. Yo sí, cuando viene severamente enfermo, yo arranco y tiene riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? Que los últimos 3 meses haya tomado antibióticos, que los últimos 3 meses se le haya identificado una infección y que venga severamente enfermo. Si es así, carbapenem. Pero si está estable, no toma antibióticos, ¿no? Y no está severamente enfermo y yo veo que está moderadamente y todo eso, pipetazo no va mal. No me agrada mucho el cefepime. El cefepime sí me gusta más cuando tengo el cultivo encima. Cuando hay cultivo que me permite usarlo, sí lo uso, ¿no? Pero son estilos, ¿ah? Hay muchos amigos que me infectó que les gusta el cefepime de arranque, ¿no? Pero recuerdo mucho, hace muchos años, un estudio en el 2009-2010, donde hicieron un metaanálisis para ver mortalidad con cefepime, había significancia estadística. Entonces hay mucha gente, que yo estoy en ese grupo, que no tiene miedo a usar cefepime en paciente crítico, ¿ya? Pero eso ya son cosas muy de especialidad. Pero bueno, hasta ahí. Cefalosporinas. Algo muy parecido. Las de primera son más para gram positivos. Y conforme va subiendo su nivel, cuarta, quinta, más para gram negativos. ¿Ya? Ojo. Entonces, por ejemplo, cefalosporina primera, gram positivos, un modesto poder para gram negativos. Se inactiva con beta-lactamasa, ¿no? O sea, tienes una beta-lactamasa, lamentablemente la anula. Tienes una blea, la anula, ¿no? Como quedamos hace un momento conversamos, ¿no? La blea anula a la cefalosporina primera. Mejor cobertura para granos negativos, un poquito más estable con las beta-lactamasas y menos estafilococo. Esta de acá, ¿no? Sí tiene cobertura para gram positivos. La de tercera, gram positivos y gram negativos, ¿no? Tiene un buen espectro. Este es cefalosporinas, esta es ceftriaxona y ceftazidima. La diferencia entre la ceftriaxona y la ceftazidima es esta, que la ceftazidima sí es para pseudomonas. Así que si alguna vez, porque esa es la pregunta clásica en las rondas cuando son internos o alumnos que van a rondar, dígame por favor, yo pregunto siempre eso, ¿no? Dime cuáles son los antibióticos para pseudomonas.
ceftazidima, ¿no? Aminoglucósidos como micacina, gentamicina, quinolonas como ciprofloxacino, levofloxacino, no moxifloxacino, ¿ya? Eso, y los carbapenems, ya ahí se acabó. Ah, hasta también te ayuda, ¿no? Okay. Ah, ya. Ceftazidima ¿no? Ceftazidima, pipetazo, aminoglucósidos como micacina, gentamicina, levofloxacino, ciprofloxacino, ¿no? Y los carbapenems. De ahí, ¿verdad? Que no hay mucho, ¿no? Y las tronanas, pero no hay mucho material, ¿no? O sea, para poder dar. Si se dan cuenta, las quinolonas son las únicas vía oral. De ahí no tenemos más, lo demás es casi parenteral. Los aminoglucósidos pueden ser de uso de intramuscular, ¿no? Ertapenem es el único carbapenem que no tiene efecto antipseudomónico. Los demás sí, ¿no? Cuarta generación, cefepime. También se usa para pseudomonas, para enterobacterias, ¿no? Y tiene cierta acción BLE. Cierta acción contra la BLE. El aceftarolina, más contra gram negativos, ¿no? Y algunos gram positivos. Eso es un gran antibiótico en ese sentido. Una ventaja de la ceftarolina que iba a entrar a Perú, pero no entró, porque en el año 2020 prometieron daptomicina con ceftarolina en el mercado. Iba a entrar. No entró. Supongo que por la pandemia, ¿no? Es que esa es MRCA, activo contra MRCA. Es una buena droga. Es una opción más para neumonías asociadas a MRSA. Para neumonías, para severidad no tanto, pero por ahí va, ¿no? Ceftobiprole, sí. MRCA, sí. Ceftobiprole, y tiene también cobertura para enterobacterias, pero sensibles, no BLES. El ceftobiprole, justo que es su primera pregunta, tiene cobertura para MRCA, pero no tiene cobertura para BLES. Sí puede cubrir enterobacterias comunes y corrientes, tiene gran cobertura, pero no tiene cobertura para BLES. Aquí iba a entrar ceftobiprole, en Perú. Me acuerdo mucho porque a mí me invitaron, el laboratorio me invitó a un grupo de infectólogos para ver el mercado. O sea, te hacen una reunión de mercado. Entonces tú vas y, ¿no?, te pagan, entonces, ¿no?, y comienzas a analizar el mercado con los demás. Y dicen, no, acá nuestro problema realmente, ¿cuál es? Los gram negativos. No tenemos tanto MRCA, entonces, ¿dónde vamos a apuntar? A las UCIs. Las UCIs no lo van a querer usar. ¿Por qué? Porque no tiene cobertura para, muy buena cobertura para gram negativos. Entonces preferiríamos un antibiótico que tenga buena cobertura para gram negativos. O sea, el problema con MRCA en hospitales, quizás cuidados críticos. Pero si tú le ofreces un antibiótico que tenga buena cobertura para gram negativos, o sea, que tenga al menos la acción de BLES, y encima para MRCA, eso es un golazo. No daba ceftobiprole ese escenario. Ok, monobactámicos, gram negativos, ¿no? Enterobacterias pseudomonas. Y pues, pero este sí hay un gran problema. A mi punto de vista humilde, yo generalmente lo utilizo en asociación. En este caso, cuando tengo cefta y bactam. No, pero sí lo puedo usar solito, no lo hemos usado mucho, pero ahora que tenemos el problema de las metalo beta lactamasas, o sea, carbapenemasas B, lo usamos más. Ya usamos más cada vez, lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque tenemos que combinarlo con el cefta y bactam. Carbapenes, meropenem y penem, amplio espectro, sí pseudomonas, activo contra cefalosporas y contra las BLES, ¿no? Nada con las MRCA. Si ustedes revisan, cómprense, si pueden, en un aplicativo que se llama Sanford, seguro han escuchado, ¿no? El Sanford. El Sanford es un aplicativo gringo que te coloca síndromes, bacterias, tablas de resistencia, te da guías de tratamiento basadas en literatura. Te lo pone incluso abajo, lee otra cosa. Sanford. En el Sanford es bien clarito, no es MRCA.
pero sí tiene cobertura para estar sensible. Tiene cobertura para coagulasa negativo. Tiene cobertura para enterococo faecalis, pero no para bacteremia o infección severa por estos gérmenes. Por eso, cuando uno hace la clase, siempre destaca que la ventaja del carbapenem es sobre gram negativos. ¿Me entienden? No lo ponemos encima, ¿no? De antibióticos como oxacilina o como vancomicina. Si bien es cierto, in vitro sí se destaca esa sensibilidad, no la ponemos como una característica mayor. La característica mayor de este grupo de antibióticos son los gram negativos, y en el caso de meropenem y imipenem es las pseudomonas también. ¿Ya? Entonces, esa es la gran ventaja, y que tiene acción sobre los BLES, ¿no? Ertapenem no trata pseudomonas o enterococos, cosa que sí lo hace, por ejemplo, el meropenem, ¿no? Pero, como le digo, como gram positivos, in vitro. Que usted me diga, doctor, ¿le coloco eso? No te hagan con cuidado. Por ese motivo, que es el famoso esquema de intensivistas, no, ojalá que no haya nada que influya intensivista, de vancomicina meropenem, se da por eso. Porque a pesar de que in vitro diga que sí tiene sensibilidad, tenemos que colocarle un buen antibiótico para gram positivos, ¿no? Su susceptibilidad in vitro no es tan útil, es solamente en el papel, como se dice. Ojo que lo que sea susceptible in vitro no significa que sea útil clínicamente. En el Sanford también te pone así. En el Sanford te lo pone clínicamente útil, clínicamente activo o en laboratorio, ¿no? ¿Ok? Ya. Vancomicina, MRSA y Clostridium difficile. Y también para los enterococos, ¿no? Vancomicina es un buen antibiótico, ha sido vilipendiado, odiado, o sea, es como que ha sido vejado, ¿no? Han hablado mal de la vancomicina, siempre. Claro, ¿qué sucede? Muchos estudios con vancomicina han sido con la idea de retirarlo del mercado, pero es un antibiótico bastante barato y muy bueno si sabes usarlo. Cada cierto tiempo, los farmacéuticos de Estados Unidos sacan una guía de cómo usar vancomicina por su farmacocinética. La gran desventaja de vancomicina es la farmacocinética errática que tiene. Entonces, si tú usas vancomicina, tienes que dosarla al tercer día, vigilar su nivel en sangre. Hay una calculadora en el Sanford para ver el nivel en sangre, porque se maneja por área bajo la curva. Farmacocinética y farmacodinámica, ¿se acuerdan ustedes ya? Hacemos algo bajo la curva, está adecuado, sigue con la vancomicina. Y si no, le das un shot de vancomicina. Si lo usas bien, vancomicina es útil. Es muy buena droga, pero hay que saber usarla. Entonces, en el pasado, hacían comparaciones de linezolid, por ejemplo. Ese fue un estudio casi en el 2002, imagínense, hace tanto tiempo. Yo todavía sí lo vi, porque yo entré a la facultad en el año 96, con ustedes quizás ni nacieron. O si habrán nacido, estaban muy pequeñitos. Entonces, en esos años, linezolid aparece como la gran estrella, y los ensayos eran casi adrede. Neumonía, vancomicina versus linezolid de neumonía, y todavía el ventilador. Le ponían vancomicina a una sola dosis y linezolid, pero la vancomicina no la medían. A la vancomicina la ponían cada 12 horas, ¿no? Y vancomicina perdía. Después salen las críticas diciendo, pero si vancomicina no han hecho esto, y cuando hacen estudios nuevamente, vancomicina se pone equivalente. Y se detecta que linezolid no es útil en bacteremia. ¿Ya? Entonces, todos esos detallitos, vancomicina ha pasado bastante, o sea, ha sido, como dice una luchadora, ha sobrevivido y hasta ahora sigue en pie, ¿no? Es un buen medicamento, pero hay que saberlo usar. Si lo usas mal, lo quemas. Y sucede lo que su compañero preguntó, que en el camino genera resistencia. Porque las infecciones severas por MRSA o por MSSA, mínimo se da 14 días de tratamiento. Si tiene un absceso endocardial son 4 o 6 semanas. Tiempo suficiente que si no usas bien un antibiótico, ¿qué va a pasar? Genera resistencia en el camino, ¿no? Entonces también para MRSA, para enterococos, el otro, cuando hay alergia de beta-lactámicos.
como digo, lamentablemente tienes alergia a, no sé, pues, a cefalosporinas, ¿no? A la oxacilina, y hay que usar banco. Así sea sensible a oxacilina, tendrás que usar banco. Con sus desventajas, tendrás que usar banco. Esto no es acá. Ya. Inhibidor de síntesis de proteínas. Ya. Gentamicina, ¿no? Los aminoglucósidos, las eritromicinas, ¿no? Lo que es clindamicina, la quinopristina que no tenemos acá y que no se usa, claritromicina, citromicina, las tetraciclinas como la doxi y la minociclina, ¿no? La tigenciclina, ¿no? La oxacilina, en este caso el idesonil, que es una oxacilidona, ¿no? Y la rifampicina. Estos medicamentos actúan sobre síntesis de proteínas. De todos ellos, ¿cuál debo destacar mucho? Es la famosa gentamicina, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, por concepto de farmacocinética y de farmacodinámica, es un coadyuvante de los... ¿De quién? ¿A quién acompaña? Es como su Robin del Batman, la aminoglucósida. El aminoglucósido es un Robin, realmente. ¿Quién es? Que le ayuda. A las penicilinas, a los betalactámicos. Hay la sinergia. Eso es un fármaco, ¿sí o no? Está. Sinergia. Existe una sinergia entre los betalactámicos y los aminoglucósidos. Mejor ejemplo de eso que es tratamiento para endocarditis. ¿Dice por ejemplo? Oh. El tratamiento para endocarditis siempre está, bueno, hasta hace poco también ha cambiado, para que vean cómo cambia la medicina. Por años, a mi papá, a mí, no sé, a mi suegro, todos, les han enseñado, es penicilina más gentamicina, ¿no? Vancomicina más gentamicina. Pero hasta hace 5 años. Ahora se sabe que mejor que gentamicina para endocarditis es mejor la ceftriaxona. Y encima es menos nefrotóxico. ¿Ya? Es menos nefrotóxico que usar un aminoglucósido, ¿no? Para endocarditis. Ha cambiado. Usted igual, lee en el Sanford, está tal cual, y te lo pone, dice mejor. Eso ha cambiado. Muchas cosas han cambiado en los últimos 5 o 10 años en cuestiones de antibióticos. Como el famoso concepto que ha cambiado hace 2 años de la bactericida bacteriostático, es equivalente realmente, si lo sabemos usar. Doxiciclina, minociclina. 30S, amino con tetras, y 50S, glicosamidas, macrólidos, oxalidonas y estreptograminas. Inhibidores de la síntesis de proteína, tetras, ya está. Los aminoglucósidos. No se dan para anaerobios, se dan para gérmenes gram negativo resistentes. Esto es una cosa interesante que a ustedes les va a causar asombro. Ustedes han escuchado de la amikacina y la gentamicina. En este país es útil para gérmenes BLE. En mi hospital, como hemos hecho, la doctora Coralí García, que es excelente esta mujer, ordenó los cultivos, hacer el mapa microbiológico. Y nuestras benditas enterobacterias, la E. coli y la Klebsiella, son sensibles a genta y a mica. Entonces, nuestro esquema empírico en la emergencia es que si el paciente está estable para tratar ambulatorio, ¿no? Y sospechamos que haya BLE, ¿no? Le colocamos, ¿qué cosa? Ampollas de amikacina. Tomamos solo cultivo, se va a su casa, regresa en 3 días, 5 días, su cultivo es sensible, terminamos. 5 o 7 días. Si es resistente, lo cambiamos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos la confianza que nuestro mapa microbiológico ha revelado que alto porcentaje es sensible a aminoglucósidos. Pero eso en Estados Unidos es mayor todavía. Para ellos es muy útil, ¿no? El uso de los aminoglucósidos. Son útiles para no solo BLES, y en el caso, algunos casos, para aquellos que son resistentes a carbapenems. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando hablamos de carbapenemasas, hablamos de beta-lactamasas. Este es otro mecanismo de resistencia. Entonces, que no les sea extraño, que ojalá sucediera en este país, que no pasa, como en Estados Unidos sí,
ellos tienen enterobacterias sensibles a quinolonas. En sus guías aparece como empírico quinolonas. En nuestra guía no puede aparecer quinolonas en la vida, porque tenemos casi el 80% de los enterobacterias peruanas son resistentes a ciprofloxacino. No sirve acá en Perú. Pero en ellos sí. Pero una ventajita, por así decirlo, son los aminoglucósidos, que ellos también reciben lo mismo. Lo único malo es esto, nefrotoxicidad y ototoxicidad, ¿no? Nefrotoxicidad hay que tener bastante cuidado en quién. En persona con falla renal hay que darlo ajustado a la función renal. Hacen la fórmula calculada de depuración de creatinina. Y en los adultos mayores siempre hay que calcular. Ustedes cuando quieren un antibiótico, por favor, siempre calculen la depuración. Como ejercicio, no importa, en una persona joven con una buena creatinina, calcúlenlo, saldrá siempre, ¿no? En buena hora, pues, ¿no? Pero si ustedes tienen un paciente de 94 años como el Good Hope, abuelito, y dice, doctor, estoy en su creatinina, tiene 0.9, para ti estará bien, porque es un paciente que tiene menos masa muscular. Por lo tanto, ese 0.9 está elevado. Y cuando le hacen la formulita, sale función renal en 30%, 25%. O sea, está menos de 50%. Ya deberías de ver la tablita, cuánto le corresponde a esa función renal, ¿no? Tetras 2. Yo tengo no un axioma, pero sí tengo incluso lo dice las revisiones, que cuando tengas una sospecha clínica de una infección atípica o de una infección que desconoces o que puede ser una ricketsiosis o intranuclear, este medicamento es una maravilla. Doxy. Como a veces dice uno doctor, según no sabes qué estás haciendo y ya has dado todo, métele Doxy, mi cosa. Pero bueno, no tanto así. Es cuando haya sospecha, por ejemplo, de neumonías atípicas, de alguna infección por clamidia, Citashi, clamidia pneumoniae, clamidia trachomatis, por ejemplo, infecciones por riquecias, infecciones por borrelias, ¿no? Entonces, en ese escenario, doxiciclina es muy buen antibiótico. Interesantemente, también doxiciclina yo lo uso mucho ¿en quién? En pacientes con Staphylococcus aureus MRSA o de la comunidad, o que salga susceptible en el antibiograma. Es muy buen antibiótico, yo lo doy incluso en piel y en hueso, ¿no? Me va muy bien. Nunca se da en niños, ya no vayan a dar en niños, sí, porque eso es una norma. En niños no se da tetras por el problema de osificación y fotosensibilidad. La fotosensibilidad es una cosa muy interesante. Quienes toman Doxy, sean niños o adultos, tienen que ustedes recomendarles, ¿qué cosa? Que no salgan mucho al sol, porque pueden generarle, como cuando vas a la playa, ¿no? Como que te insolas, o incluso en el extremo de reacción, heridas, ¿no? Escoriaciones. Ya. Macrólidos, ¿no? Neumonía atípica, esto es lo que usamos mucho, la acitromicina, ¿no? Y la claritromicina, lo usamos mucho en neumonías por clamidia neumonía, Mycoplasma pneumoniae, empleamos mucho esto. ITS, ahí usamos la acitromicina por clamidia trachomatis, ¿no? Disuria o bubón inguinal, por gram positivos en pacientes alérgicos. Ese tratamiento de elección en neumonías bacterianas leves, ¿ya? Leves a moderadas, que no requieren oxígeno, podemos tratarlo con acitromicina. El problema mucho del ardor de estómago, eso sí, de epigastralgia y problemas con incrementos séricos de anticoagulantes y teofilina. Lincosamidas como la clindamicina para Staphylococcus aureus es útil siempre y cuando tengamos una prueba que se llama D-test. Hacemos el D-test, sale positivo, genial, lo podemos usar. ¿Sale negativo? No. Anaerobios no gram negativos y toxicidad es
asociado a Clostridium difficile. Por historia de la medicina, en el pasado se decía que cuando consumes clindamicina tiene más riesgo de, ¿se acuerdan? En fármaco, el consumo de clindamicina te predisponía a Clostridium difficile, ¿ya? Colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Eso se decía. Pero en la actualidad sabemos que eso no es así. Cualquier antibiótico usado crónicamente puede condicionar a una infección por Clostridium difficile. ¿Ok? Entonces, hay que hacer cualquier antibiótico. Representativamente clindamicina. En Estados Unidos, por estadística, el antibiótico que más está asociado a Clostridium difficile es la cefalosporina tercera, porque es el que más se usa, o uno de los que más se usa. Mejor entender. Entonces, al final es el uso realmente del antibiótico. Trimethoprim, ¿no? Con sulfametoxazol, famoso cotrimoxazol, ¿no? Un antibiótico bastante interesante, ¿no? Lo usamos en caso de infección urinaria y de enterobacterias. En la guía americana, el trimethoprim está incluido dentro del arsenal para tratamiento de enterobacterias, de infección por enterobacterias. Entonces sí se incluye el Bactrim, para nocardia, para clamidia, para tu estenotropomona. El tratamiento de elección de estenotropomona es cotrimoxazol. Tratamiento de elección para burcorellia es cotrimoxazol también. Neumocistis girovesi. ¿A qué pacientes le dan neumocistis girovesi? ¿A cuál? VIH. A pacientes seropositivo, una infección oportunista es infección por neumocistis girovesi, ¿no? Fluorquinolonas. Algo muy parecido a los betalactámicos. Cuanto menos generación, más cobertura para, Positivos. ¿no? Gran positivos. Para gram negativos acá, ¿no? Con gram positivos. Y cuando va aumentando, aumenta para gram positivos, ¿no? Cuando tú hablas sobre gram positivos, tienes una cierta ventaja contra las neumonías. Por eso a esta quinolona, más que a esta de acá, se le conoce como una quinolona respiratoria. También tiene una ventaja, llega muy bien a nivel pulmonar, pero dicen que de las dos, la que se concentra mejor en alveolo es moxifloxacino, ¿ya? Tiene una cierta ventaja, ¿no? Pero como ven, para gram negativos, ¿no? Más, y acá se va perdiendo, y para gram positivos menos, y acaba ganando. Una ventaja del moxifloxacino es que tiene cobertura para anaerobios, ¿ya? Aparte de ver gram positivos y gram negativos, tiene cobertura para anaerobios. Una desventaja es que no tiene cobertura para pseudomonas, cosa que sí lo tiene cipro y levofloxacino, ¿ya? Esto es una cosa muy bonita porque al final, aunque parezca mentira, sí se cumple y lo tenemos muy en cuenta en el hospital. Tendinitis, rotura de tendón y QT prolongado. Pueden venir preguntas, ¿no? Si a uno le dice, el paciente viene con QT prolongado y cuál será el antibiótico más asociado a este efecto adverso. Siempre nosotros pensamos en quinolonas. O sea, y es más, en España hace 5 años más o menos, el Ministerio de Salud español comenzó a restringir y decir como un aviso, ¿no? Tener cuidado en el uso de las quinolonas en adultos mayores. ¿Por qué? Por las arritmias. Se habían sacado data de su base de datos y sacado ahí estadística y encuentran, desafortunadamente, ¿no?, alta incidencia de arritmias. Entonces, QT prolongado es una opción en ese caso, ¿no? O sea,
aplicación. Metronidazol, anaerobios estrictos, Clostridium difficile. Puede usar también como antiparasitario. ¿Ya? Giardia, Trichomonas, entamuero. El sabor metálico es bien clásico y las náuseas y vómitos. Es bien clásico. Y una de las cosas que yo sí he visto es cuando el efecto de sulfiral, ¿no? Cuando toman alcohol, no debe tomar alcohol. ¿Ya? Estos pacientes, cuando tienen metronidazol, ustedes... Lo que pasa es que el arte de la medicina no solo implica toma tal cosa y ve a tu casa. Tienes que explicarle. Tomas así. Nosotros parecemos como coach a los pacientes. Lo vas a tomar así en la mañana con juguito de naranja, no sé. Por favor, no, me avisas, ¿no? Si tú no lo explicas, hacen cualquier cosa y al final el paciente acaba mal, ¿no? Ya. Hasta ahí. Ahora vamos a ver un más recuerdo de farmacología. No tienen. No, cosas muy puntuales, ¿no? Farmacocinética, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación, ¿no? Eso no vamos a hacer la profundidad de fármaco, que supongo que ha sido mucho, pero tengan en cuenta que los antibióticos van por ese camino, ¿no? Forma de dosificación sólida, agregados, partículas finas, al final, ¿no? Se absorben y van por circulación sistémica. Biodisponibilidad, ¿no? ¿Qué fracción de la dosis administrada alcanza la circulación? Eso es bien interesante. Por ejemplo, los betalactámicos, cuando tú lo tomas vía oral, 50-60% llega a través del sanguíneo, no más, no llega al 100%. Tienen mala biodisponibilidad o una disponibilidad aceptable para el objetivo de la infección cuando es vía oral. Por eso, cuando tú tienes una infección severa, prefieres darlo endovenoso. Linezolid es un buen ejemplo de un antibiótico que es 100-100. Da lo mismo tomarlo vía oral que vía endovenosa. ¿Ya? 100-100, ¿no? Por ejemplo, esto tiene una ventaja, ¿no? Clindamicina llega al 80%, por ejemplo. Si tienen en cuenta esas cosas, ustedes en la vida, que si está más o menos enfermo, un poquito moderado, le voy a dar, no sé, pues, diclofenac. No, tiene que darle un antibiótico endovenoso si quieres un betalactámico, que es una buena opción. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Y eso es por la biodisponibilidad. El endovenoso de por sí ya es 100%, por eso tú das el betalactámico así. Los betalactámicos, cuando usamos en nuestra mielitis, tienen otra desventaja, por ejemplo. Tomas la pastilla, entras 50-60% y al hueso solo llega a 30% de lo que ha tomado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto va bajando en función? ¿Quién llega mejor a hueso? Linezolid, llega bien las quinolonas, la clindamicina, ya llega bien a hueso. O sea, a un promedio de 50%, tampoco es que llegue excelente, pero llega mucho mejor que llegaría un betalactámico. ¿Ya? Por ese motivo, el tratamiento de osteomielitis tiende a ser 6 a 8 semanas. Es prolongado, ¿no? Por el problema de biodisponibilidad, ¿no? Acá, otra vía inherente, variables, ¿no? Inherente al fármaco, como el tamaño, las partículas, solubilidad y profundidad, inherentes al paciente crítico. Y acá viene otro punto, ¿no? El uso de vasopresores, ¿no? La alteración del vaciamiento gástrico y la alimentación enteral. Estos factores hacen que tu vía de administración del medicamento se altere, ¿no? Y que no haya buena biodisponibilidad. Intramuscular, endovenoso, subcutáneo, oral, rectal, no inhalación. Cada uno tiene un equivalente de biodisponibilidad, ¿no? Es bastante variable. No es tan sencillo, no es tan simple que hagas un antibiótico. Hay que entender eso. En el Sanford, no es que le haga mucha propaganda al libro, están todos los factores de biodisponibilidad y los valores. Cuánto llega a tal lugar. Porque es importante conocer, por ejemplo, lo que les he dicho otro día, ¿no? El intensivista me dice, doctor, hay que darle caspofungina porque tiene meningitis por cándida.
No, porque caspofungina no llega al cerebro. Si tú no tienes en cuenta eso, le vas al caspofungina y el paciente va a ir mal, porque sí tenía meningitis demostrada por cándida. Encontramos la cándida en el indicoceforraquídeo. Entonces tienes que, si no lo sabes, tener el concepto de comenzar a buscarlo en el texto. Todo está en los libros, pero tienes que tener el concepto, ¿no? ¿Dónde va a llegar dónde está la infección? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es su biodisponibilidad? Distribución, la forma libre y la forma unida a proteínas. En ese caso, es bien interesante ver, por ejemplo, ¿no?, que tú requieres en todo caso si hay o no fijación albúmina, ¿no? Hay fracción libre, ¿no?, y hay fracción, ¿no?, y hay una fracción no libre, por así decirlo, ¿no? Cuando hay hipolbuminemia es el problema. Hay más fracción libre, ¿no? Hay más fracción libre del antibiótico. Estas son las fases de metabolismo. Esto ya lo han hecho ustedes, ¿no? Oxidación, ¿no? Con citocromo P450, que hay varias subunidades, ¿no? Y la conjugación, que es la glucuronconjugación, la acetilación, ¿no?, la metilación, ¿no? Todos estos procesos también son sometidos a antibióticos. Y la excreción. Hay antibióticos que tienes que utilizar depuración renal. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente con infección por Staphylococcus aureus, MSSA, sensible a meticilino, sería mucho mejor usar oxacilina, porque no se depura por riñón, no tienes que ajustarlo. Pero en cambio la cefazolina sí, tienes que hacer el cálculo y ver qué porcentaje le corresponde para ese nivel de función renal. Entonces, si no tienes en cuenta eso, le vas a estar dando dosis de más al paciente y creas toxicidad. ¿Me dejo entender? Creas toxicidad. Entonces, tener en cuenta eso, por dónde se elimina. Y todo eso está en los manualitos de antibióticos. No hay que memorizarlo. Todo está, pero tú tienes que saber qué va a hacer con el antibiótico. Quiero saber si llega a tal lugar, te puedes a revisar. Quiero saber cuánto se biodispone, tal lugar. Lo puedo cambiar de vía endovenosa a vía oral. Si doy a esta cosa, uy, es muy bajo, a este otro. ¿Ya? Quiero dar un antibiótico a un paciente con falla renal. Tengo que valerme para ver si se depura o no se depura ahí. ¿Es necesario que le dé el antibiótico a pesar de que va al riñón? Sí. Calculo la depuración y calculo la cantidad de droga. Ya bueno, todo esto acá. Farmacodinámica. Esto es lo que le decía. Existen antibióticos que dependen de la concentración. Existen antibióticos que dependen del tiempo. Oxacilina o los beta-lactámicos dependen del tiempo. Tengo que darlo cada menos tiempo. ¿Para qué? Para que tenga un mejor nivel sobre el MIC, la concentración inhibitoria mínima del antibiótico. ¿Qué es lo ideal? Que el antibiótico siempre esté sobre el MIC. Si está debajo del MIC, lamentablemente no va a haber respuesta clínica. Entonces, hay antibióticos que dependen de la dosis, y hay antibióticos como las quinolonas, y hay antibióticos que dependen del tiempo. ¿Como quién? Como los betalactámicos. Ya pues lo vamos a ver acá. ¿Ah? ¿Le da menos tiempo? En menos periodo de tiempo. Ejemplo, oxacilina. ¿Cuánto se da oxacilina? Cada 4 horas. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Cada 4 horas, ¿para qué? Porque va a bajar rápidamente. Tócalo cada 4 horas, ¿no?, con la idea de mejorar. Es cierto que ceftriaxona se da cada 24, pero cuando lo voy a llevar a enfermedad severa o meningitis, le doy cada 12. Tengo que darlo, voy bajándolo, voy jugándome con el tiempo dependiente, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Tiempo dependiente.
betalactámicos, monobactámicos, carbapenem, solid, todo esto. Pero el representante mayor puede ser los betalactámicos, ¿no? Concentración dependiente, aminoglucósidos, metronidazol, dapto, quinolonas, ¿no? Siempre hablamos de los aminoglucósidos y las quinolonas. Concentración dependiente más tiempo de vida, es área bajo la curva. Ahí siempre es la banco. También las quinolonas, pero el mejor representante actualmente es banco. Entonces, si tú quieres ver la mejor forma de representar a vancomicina, la calculadora, que también está en el Sanford, actualmente tú le pones los datos y te arroja. Es área bajo la curva. En el pasado, vancomicina se medía con concentración. Para que vean cómo cambia. Los farmacéuticos en Estados Unidos han quedado que la mejor forma de medir su función es con área bajo la curva. ¿Ya? Igual, si no lo tienes en cuenta, puedes errar. Por ejemplo, en la mañana, una doctora me dice, doctor, tengo una paciente adulta mayor de 94 años. Me dice, estoy dando vancomicina, pero como es abuelita, le he dado 500 cada 12. Pero en el aplicativo, te lo pone ahí, y como cualquier otro libro para salir, cuando tienes, y lo calculamos, porque tenía 0.6 de creatinina, calculando, tenía 27% de función. Mira, con 0.7, pues tiene 24 años. 1,55 de talla, no, 50 de talla, 1,50 con 55 de kilos. Sacamos la fórmula, salía 27. Teníamos que darle 1 gramo cada 24, no 500 cada 12. O sea, la norma te dice, bueno, tienes que darle eso. Porque si no, quizás no llegas al MIC. ¿Te das cuenta? Eso tienes que tener en cuenta, porque si tú das mala dosis, no llega al MIC, vancomicina se convierte en una droga que no sirve. Como ves, hay que saber usarla. ¿Ya? Esto es una cosa bien interesante, que después de que tú has dado el tratamiento, el paciente puede tener un efecto postantibiótico, ¿no? Eso va a depender sobre todo de los que son concentración dependiente. Llámese en las quinolonas o en los aminoglucósidos. Es lo mismo. Ya. Y hay un concepto que les voy a más o menos ver acá. Lo que ustedes siempre han visto en microbiología, según les han contado esto acá, ¿no? Concentración inhibitoria mínima, ¿no? O mínima inhibitoria. El antibiótico tiene que estar sobre esto, sea por el mecanismo que sea. Por tiempo, por concentración o por área bajo la curva. Están ahí los representantes de antibióticos, ya se hemos mencionado. ¿Ya? Pero existe un espacio que se llama la concentración preventiva de mutaciones. Entonces, en el ideal, el antibiótico tendría que estar sobre esto. O sea, sobre esto, para que no genere mutaciones. O sea, sobre este nivel. Acá sería el ideal que lo mantengas ahí. ¿No? Lo mínimo esto para que clínicamente el paciente responda. Podría estar acá y el paciente se va a curar, pero aquí hay un problema. Aquí hay la ventana de selección. Es decir, al tenerlo acá al germen buen tiempo, el germen es cierto que va muriendo, se va disminuyendo, pero algunos van a quedar vivos o algunos van a quedar, digamos, todavía activos y pudiera aquí generarse mutaciones. Por encima de acá sería lo ideal para prevenir. Claro. Por ese motivo es que uno tiene que tener en cuenta mucho los conceptos de farmacocinética, solubilidad, biodisponibilidad, no, de cómo lo vas a dar. O sea, no es así por darlo. Muchas veces nosotros erramos en eso, o incluso las enfermeras, a veces por el tiempo que tienen los pacientes, no le dan cada 4 horas sus aspirinas. Por eso yo ya aprendí en el hospital, como tienes una enfermera con 15 pacientes a veces, ¿qué se va a hacer abasto en 6 horas o 12 horas? Si yo ya no digo, si la veo que no puede, le doy cefazolina. ¿No? Es más fácil que lo use. Me dejo entender, cada 8 horas. Que darle oxicilina, que es cada 4 horas. Es un buen antibiótico, pero ¿qué tanta certeza tengo que le va a dar?
Y si no le da bien o no responde, o me genera resistencia en el futuro. ¿Me dejo entender? Hay que darlo adecuadamente. Al igual que las penicilinas. Una penicilina gesódica también se da cada 4 horas, por ejemplo. Listo. Aquí descansamos Sí, por favor. 10 minutos más. O bueno, 15 quiero decir. Ya, y de ahí vamos a correr como